Vamos a empezar este webinar. Como sabéis, el webinar va sobre estructuración de datos médicos, de altas médicas, informes médicos. Estos documentos suelen tener muchísimo texto no estructurado en lenguaje natural, escritos por diferentes profesionales médicos y a veces tienen diferentes secciones, como veremos. Y os vamos a hablar de un revolucionario sistema que está funcionando muy bien en otras áreas y que hemos aplicado al sector médico y también nos está funcionando y dando muy buenos resultados. Como veréis, os enseñaremos una prueba piloto que tenemos con el Instituto Catalán de la Salud, donde veréis lo que estamos haciendo con ellos. Empiezo comentándoos que la palabra folksonomy viene de dos términos, de folk, de folclore, de pueblo, y de taxonomy, de aplicar etiquetas a taxonomy, el arte de aplicar etiquetas, ¿no? De indexar. Entonces estaríamos hablando de una cosa que llamaríamos social indexing, ¿no? Indexación social. Empiezo primero explicándoos un poquito que según Gartner, el 95% de la información que tiene una compañía es no estructurada, no está estructurada. Estos son documentos de texto, PDFs, etcétera, pero también mails, pero también hay muchísima información que no es solo de texto, sino algo así como imágenes y vídeos, donde solemos tener muchísima información que además tiene un alto valor estratégico. El problema es extraerle el valor a estos datos, ¿no? Suele ser siempre lo complicado. Hablando del mundo de estructurar datos, ¿qué estamos hablando, no? Por estructurar datos. Venimos de dos mundos. El mundo estructurado, que sería el que veis a vuestra izquierda, el nombre, edad, sexo, etcétera, y la parte no estructurada, que serían pues todos aquellos celdas o todas aquellas casillas de comentarios o algo de texto natural que haya escrito, como por ejemplo en el campo de las altas médicas, todo el tema médico, ¿no? Cuando un doctor hace un alta o hace un ingreso, pues pone muchísimo texto no estructurado en lenguaje natural. Estas celdas o estos textos de lenguaje natural son como si fueran datos binarios, lo consideramos datos binarios, que no tienen valor hasta que son estructurados y colocados o almacenados de una determinada manera, ¿no? Como por ejemplo en una estructuración booleana, que sería el ejemplo que tenemos en pantalla, donde, no sé si se ve del todo bien, vale, perfecto, donde podéis ver en la parte izquierda hemos decidido lo que llamaríamos nuestra entidad maestra, es decir, hemos buscado y hemos intentado encontrar en cada una de las celdas de texto si la palabra stroke existía, si el ictus existía, de tal manera que lo que hacemos es ir buscando hemos decidido esta entidad maestra, que en este caso es de una sola palabra, y hemos buscado en cada uno de los documentos a ver cuándo aparece, ¿no? El problema es que muchas veces generar esta entidad maestra te puede llevar mucho tiempo, porque y sobre todo en un tema médico no estamos hablando de buscar 10 etiquetas, sino estamos hablando de intentar encontrar todas las enfermedades existentes, todos los tratamientos, todas las medicinas, etc. Entonces puedes tardar muchísimo tiempo en escribir esta entidad maestra que quieres buscar. Y el problema es que si fallas a la hora de generar esta entidad maestra, te puede generar muchos problemas, ¿no? Hay varios proyectos en marcha mundiales, como SNOMED, que lo que hace es intentar generar una estructura arbórea para luego poder analizar documentos. Llevan años, ya llevan como 4 o 5 años, si no me equivoco, generando SNOMED, y todavía no han acabado porque siguen habiendo acepciones, siguen habiendo nuevos medicamentos, etcétera. No es algo no parar. Esta entidad maestra puede llevar mucho tiempo. Y si tienes un error, como en nuestro caso, tienes que volver a empezar. En nuestro caso hemos cometido el error porque cardioembólico todo y que no aparecer la palabra stroke implica un ictus, implica un stroke. Y nosotros le habíamos puesto que no, que ese documento no tiene un stroke. Otra manera de estructurar datos sería la taxonomía, que tiene muchísimas ventajas frente a la booleana, ya que le puedes poner etiquetas, puedes generar un tema arbóreo, etcétera, ¿no? Es jerárquica, no tiene relaciones, etcétera, pero sigue manteniendo una cosa en común con cualquier otro sistema de estructuración, que es un top-down, que necesitas crear una entidad maestra y luego empezar a analizar documentos.
La gracia de la folsonomía es que va al contrario. La folsonomía lo que hace es encontrar, en función de lo que hay en esos documentos, en función de lo que nos encontraríamos en esos documentos y en función de dónde estuviera esos términos, decidiríamos qué son etiquetas válidas y qué no. De tal manera que no tendríamos que haber perdido el tiempo en generar esa entidad maestra, ¿no? Todo el mundo se está pasando a la folsonomía, porque no necesitas esa entidad maestra, no necesitas esa autoridad, te la genera ya sola. Lo que hacemos es a la hora de analizamos todos los documentos y en función de las repeticiones y de dónde estén cada una de esas etiquetas, les ponemos un peso y decidimos qué es una etiqueta. En nuestro caso no sería lo mismo encontrar una palabra dentro de un complemento circunstancial de tiempo, como en un complemento circunstancial de lugar, como que fuera un verbo, etcétera. Esto aplica diferentes pesos y va generando este listado de etiquetas automáticamente, ¿no? No somos los primeros en inventar la folsonomía, de hecho no la inventamos nosotros, los primeros en utilizarla fueron Delicious, allá por los 90, y luego la está utilizando todo el mundo, Instagram, Twitter. Hay un caso muy famoso que creo que describe muy bien lo que estamos queriendo hacer con la folsonomía. Es un caso de Twitter donde el Bisbal, David Bisbal, un cantante español, dijo una barbaridad sobre las pirámides un día que hubo un atentado allí, como que había poca gente, etcétera. Y la gente empezó a etiquetar tweets en Twitter poniendo turismo Bisbal, en lugar de poner broma turística, que se estaba poniendo hasta entonces. De tal manera que cuando alguien hacía un chiste más adelante, en lugar de poner broma turística, ponía turismo Bisbal. Si nosotros hubiéramos utilizado un sistema arbóreo, nosotros nunca hubiéramos caído en querer utilizar en querer buscar turismo Bisbal. Hubiéramos tenido que ser casi adivinos para decidir que queríamos buscar turismo Bisbal. En cambio, lo que hizo la folsonomía es encontrar que había múltiples repeticiones de turismo Bisbal y lo que hizo fue sacarlas a la luz y con una herramienta como la nuestra lo que haríamos es aplicarle un sinónimo y decir que turismo Bisbal sería lo mismo que broma turística y a partir de entonces, cuando buscaras bromas turísticas, te aparecerían tanto las bromas turísticas como los turismos Bisbal. La folsonomía, desde luego, no es la panacea, genera un montón de problemas. Cuando tú normalmente querías estructurar datos y seleccionabas 10, 20, 30 etiquetas, en el caso médico es imposible, porque necesitas muchas más, pero la folsonomía te genera millones de etiquetas. Entonces, necesitamos una herramienta como Bismarck Folsonomy que nos ayude a gestionar estas etiquetas, ¿no? Y sobre todo gestionar sinomimia y polisemia, ionimia, etcétera, ¿no? Ya que un stroke se puede decir como CVA, como cardioembólico, como ictus, pueden haber diferentes tipos de sinónimos e implicaciones y esto es lo que gestionamos con nuestra herramienta, ¿no? Que podemos solventar todo esto, pero además podemos programar alarmas, podríamos avisar una vez tuviéramos ya la estructura generada, podríamos hacer que pudieran entrar las nuevas, cada vez que entrara un nuevo documento, generar una alarma si ese documento viene de una manera o viene de otra, hay un texto en él o una serie de texto en él o no. Os voy a explicar el caso piloto del Instituto Catalán de la Salud, donde tenemos, donde el Instituto Catalán de la Salud con CatSalut llevan 65 hospitales en Cataluña y de los cuales recogen o tienen ya una base de 180 millones de documentos, más o menos, unos 180 millones de documentos, y hoy en día están generando muchísima documentación, ya que para cada cosa generan documentación, para cada prueba se genera un documento de ida, otro de vuelta, etcétera. O sea, están generando, según ellos, unos 1,5 millones de documentos por día. Estos documentos son analizados una vez al año, muchos de ellos, sobre todo de las altas médicas, ya que para ver cuántos casos han sido tratados según las guías de práctica clínica españolas, porque luego hay que darle al Estado español qué cantidad de, pues por ejemplo en la enfermedad de ictus, qué cantidad de ictus han sido tratados según las guías de práctica clínica y cuáles no. Esto ahora mismo es un proceso manual de una muestra de aquellos datos, de aquellas altas médicas y se hace una base estadística, es decir, pues bueno, el 70% de los casos en Cataluña han sido tratados correctamente, etcétera, ¿no? Y esto lo hace un documentalista manualmente y manualmente más de 23 documentos al día no puede procesar.
Los documentos serían como este que veis en pantalla, donde el documento tiene diferentes partes. Evidentemente tiene una parte de datos estructurados, donde estaría el paciente, en este caso esto es anonimizado completamente, y otra zona que es no estructurada. Lo que nos hemos dado cuenta es que aunque sea no estructurada, sí que tiene una de diferentes secciones en él. No todo es una sección, ¿no? Sino hay la sección diagnosis, la sección test, la sección procedimientos, controles, etcétera, ¿no? Pero sí que dentro de cada sección el profesional ha escrito lo que él ha creído conveniente en dicha sección. Lo que hemos hecho con el Instituto Catalán de la Salud es que hemos cogido estos documentos, los hemos escaneado, los hemos almacenado. Los hemos escaneado con un sistema OCR que detecta el texto y ya tenemos esos documentos almacenados en una base de datos, de tal manera que a partir de ahí podemos normalizar ese texto, lematizar, que es encontrar la raíz de las palabras, aplicar una serie de algoritmos como algoritmos de Natural Language Understanding, como LSIs, LSAs, etcétera, algoritmos de Python muchas veces. Y una vez aplicados esos algoritmos que definen los pesos en función de si esa palabra está en un complemento circunstancial de tiempo, de lugar, es un verbo, es un nombre, etcétera, lo que hacemos es folsonomizar. Una vez folsonomizado nos aparecerían todas esas etiquetas y las compararíamos con diferentes diccionarios médicos. Estos diccionarios médicos, como el CIM-10, como el SIDE, en función de si son medicamentos, incluso en el ACCE3 para el tema de la historia clínica compartida, y voilà, simplemente ya tenemos una base donde tenemos resultados y podemos aplicar alarmas. Esto es lo que haría nuestro software Bismarck Folsonomy. La idea que queríamos probar con el Instituto Catalán de la Salud es saber cuántos casos de stroke o de ictus isquémico no habían sido tratados por aspirina, ¿no? Esto sería un poco el concepto de lo que queríamos encontrar. Todo y que en la vida real es un poquito más compleja y realmente nuestro ejercicio era este, que era encontrar los documentos que no tienen ninguno de estos códigos CIN-9 o que no han sido tratados con estos SIDES o que además no han tenido una evolución práctica de este estilo, ¿no? El proyecto ha tenido mucho éxito, ha sido relativamente fácil, que esa es la idea, que el resto de sistemas de estructuración de datos médicos suelen ser muy complejos, suelen ser algoritmos que intentan entender lo que está diciendo. Aquí simplemente hemos analizado y en función de las repeticiones, también, como os hablaba, no son repeticiones nada más, estamos hablando de pesos en función de donde se encuentre el término que estamos teniendo, cogerá un tipo de pesos u otro, ¿vale? Estos serían la demo que teníamos en la Smart City Expo, donde presentábamos hace un mes esta solución que acaba de salir justamente ahora. Teníamos como dos documentos médicos, desde luego completamente de test, de prueba, y lo que hacíamos era, tenemos dos casos de ictus isquémico, que uno ha sido tratado según las guías de práctica clínica y el otro no, ¿vale? Entonces, podéis ver que en el de la derecha tenemos ácido acetilsalicílico y en el de la izquierda hay un tratamiento que no correspondería a este tipo de ictus. De tal manera que lo que hacemos es fotografiarlo, allí no teníamos demasiadas cosas, para hacer la demo lo que hacíamos era fotografiarlo, eso lo que hacía era escaneábamos ese documento, lo pasábamos por la folsonomía y en función de si era un tratado correctamente según las guías de práctica clínica o no, teníamos una luz allí que se nos encendía una alarma en rojo si era incorrecto o en verde si era correcto, ¿no? Esta es un poco la idea de lo que podría llegar a hacer a nivel, la folsonomía a nivel de detectar epidemias. Imaginemos que si todos los hospitales y centros médicos estuvieran utilizando este sistema o cada vez que dieran una alta médica la subieran al sistema. Ahora están haciendo el envío dos veces al día, a veces hay centros que más, que 4 veces, hay centros que una vez nada más, etcétera. Están enviando estos altas médicas al Instituto Catalán de la Salud, a la historia clínica compartida. Pero la gracia, si lo pudiéramos hacer en tiempo real, es que tal cual subiera ese documento, se le podría aplicar esa folsonomía. Y si tenemos un caso de una enfermedad, de una epidemia, y resulta que ahora mismo para detectar una epidemia nos damos cuenta un mes más tarde, ya que hasta que no analizamos todos los casos que han ido entrando,
pero utilizando esto en tiempo real podríamos darnos cuenta de que en un hospital de una punta de la ciudad acaban de entrar 2 casos de una enfermedad y a la vez o una hora más tarde en la otra punta de la ciudad están entrando un caso más, en la otra punta de la ciudad otro, o en la montaña otro, en un pueblo de al lado otro, o en la otra provincia otro, ¿no? Y ahí podríamos detectar, está habiendo una epidemia, ya que, ya que en diferentes hospitales está entrando el mismo tipo de enfermedad, ¿no? La gracia de todo esto es que hoy en día podemos sacar muchísima información de estos documentos y información de mucho valor, que podríamos llegar a analizar cosas y saber un poco dónde estamos fallando o qué se puede mejorar a la hora que sucede cuando un señor que, que tiene una misma enfermedad y entra en un hospital de Gerona, porque hay más fallecimientos cuando entra en un hospital de Gerona que cuando entra en un hospital de otra provincia. Esto se podría llegar a analizar y saber bien si ha sido un tema de la posología que se han dado, si ha sido un tema de que se lo ha llevado más directamente a un hospital más que tiene pues, sistemas más preparados para atender al paciente, etcétera, y podríamos llegar a demostrar y a darle valor a esos datos, decir, oye, es que esto está pasando así, y con lo cual poder exigir o pedir los recursos adecuados para esto. Esto es eh, el software de Bismarck for Autonomy. Voy a pasar a haceros una pequeña demostración del software. Un momentito para que lo veáis. El software tiene diferentes secciones en la parte de arriba. Lo primero que, desde luego, un acceso anonimizado y cada persona podría ver diferentes tipos de datos. Luego tendríamos aquí una parte donde tendríamos la lista. La lista sería, tal cual ya hemos entrado todos esos datos, la lista de etiquetas que la folsonomía nos ha encontrado, ¿no? Aquí nos damos cuenta, con una pequeña base falsa completamente de casos que hemos añadido aquí, que nos ha encontrado 35 ictus, 31 isquémicos, la palabra isquémic stroke 31 veces también. Aquí veríamos la frecuencia con la que nos ha encontrado diferentes palabras, ¿no? Pero nos encontramos, por ejemplo, que nos ha encontrado el número 9 como una de las etiquetas. Entonces, este número nosotros no lo queremos, porque para nosotros esto no tiene valor. Entonces, lo que haríamos es añadirlo a lo que llamamos una lista negra, para que ya no nos aparezca más aquí este número 9, ¿no? Así podríamos ir quitando aquellas etiquetas, que también podríamos añadir diccionarios para que nos quite todos aquellos artículos, adverbios, etcétera, pues un not que no nos importa en según qué casos, el if, que también podríamos quitarlo, etcétera, ¿no? Lo podríamos ir quitando. Y luego, si os fijáis aquí a la izquierda, tenemos las diferentes secciones. Diagnóstico, en test nos ha encontrado otras cosas, en tratamiento nos ha encontrado otras, ¿vale? Aquí veríamos las 3 secciones que nos ha encontrado el documento que os enseñaba antes de prueba, que teníamos diagnosis, test y tratamiento. Nos vamos a ir a la sección del Tag Manager, que es donde está el tema para tratar todo esto. Y nos daríamos cuenta que aquí he añadido el número 9, lo he añadido a la lista negra de tags para ser excluido de esos tags. Aquí me encuentro con que puedo decidir que para ser una etiqueta, cuántas repeticiones me tengo que haber encontrado. De tal manera que si estoy haciendo un análisis estadístico con trabajar cosas que se repiten 100 veces o 1000 veces, me valdría y no tengo que llegar a un nivel de una vez, ¿no? Y luego el diccionario que se ha usado en esta sección de diagnóstico, en este caso el CIM-10, ¿no? En inglés, etc. Y luego aquí me encontraría con una lista blanca, que os explicaré qué es, la lista negra que podemos ir añadiendo términos como lo añadíamos antes o incluso desde aquí mismo podríamos añadir términos. Y luego aquí tenemos la lista de tags que nosotros hemos decidido gestionar, los que podrían venir de un diccionario, ya fuera el diccionario que tocara, los que podrían venir implícitos, etc. Si nosotros aquí añadiéramos un nuevo tag a la lista, podríamos estar viendo, pues eso, el tag stroke nos aparece 35 veces, el isquémico 31, etcétera, ¿no? Y podríamos incluso ver los documentos a los cuales se refiere para intentar entender si esa palabra viene de un término o no otro. Imaginaos que nos encontramos el término de magnético. Pues ¿qué se refiere? ¿A resonancia o se refiere a etcétera? Entonces podríamos buscar aquí y ver en qué parte nos implica esto.
Podríamos añadirlo desde aquí directamente a la lista negra, etcétera. ¿Vale? Entonces, una vez podríamos seleccionar, entonces nos aparecería aquí y podríamos añadirle, en este caso, vemos que tiene añadido una implicación, es el I639, pues eso quiere decir que un stroke implica un I639. Ahora os explicaré. La idea es la siguiente. Nosotros cogemos un carcinoma y un carcinoma no le podríamos poner como sinónimo, que iría en esta sección de aquí, no le podríamos poner cáncer como sinónimo, ya que no todos los cánceres son carcinomas. Lo que sí que podríamos decir es que cuando hay un carcinoma sí que implica un cáncer. Exactamente igual de que un ictus isquémico sí que es un sinónimo de isquémico, pero no es un sinónimo de ictus, ya que lo que hace es implicar un ictus. ¿Vale? Total, que si ahora lo que podríamos hacer es irnos a la visualización, si tenemos, esto se puede complicar hasta la saciedad, entonces tendríamos una visualización tipo grafo, donde nosotros podríamos ver que este carcinoma implica un cáncer, que stroke isquémico implica un stroke y en cambio es un sinónimo de isquémico. ¿Vale? Esto podría también ser muchísimo más complicado. Y de tal manera que una vez hecho esto, nos podríamos ir a un buscador y tenemos un buscador completamente sencillo, sin necesidad de tener conocimientos de SQL ni nada, donde nosotros podemos ver las partes que queremos ver, podríamos decidir, enséñamelos que contengan en el campo diagnóstico la palabra stroke y lo que haríamos es encontrar ya directamente estos documentos y una vez aquí podríamos ver el documento original donde aparece esa palabra para que viéramos. Pero incluso podemos llegar a buscar en el campo, yo diría que tratamiento, la etiqueta LDL, por ejemplo, es una etiqueta que nosotros hemos considerado numérica, de tal manera que podemos buscar un LDL superior a 180, ya que lo que hacemos es encontrar la etiqueta y luego encontrar detrás el valor que tenemos en la etiqueta, ¿no? Una vez dado aquí, le daríamos otra vez a buscar, perdonad que hago superior a 180, 180, vamos a buscar, y aquí veríamos que la LDL en este caso es 266, en este otro caso tendríamos 266, etcétera. Podríamos ver todos los documentos que la Low Density Lipoprotein ha sido encontrada por encima, ¿no? También tenemos una visualización en modo panel de control, donde podemos ver, podríamos filtrar incluso por hospital, el hospital que quisiéramos, podríamos filtrar las etiquetas que se han encontrado, los documentos que han aparecido, etcétera, ¿no? Creo que esto tarda un poquito en refrescarse y con la conexión creo que no me permite demasiado verlo. Pero bueno, aquí ya podéis ver que los documentos que han sido analizados, los documentos en total, aquí saldría un mapa de zonas donde veríamos la región donde está ese hospital o los casos de esta etiqueta o de la otra etiqueta y podríamos filtrar a diferentes secciones, pero ahora mismo la compartición de pantalla no me permite que podáis ver esto en tiempo real. Si alguien quiere verlo más en profundidad, que nos contacte y le hacemos llegar alguna URL para que lo pueda ver en profundidad. Pues creo que esto es todo. Ahora, en todo caso, podemos abrir un turno de preguntas. Si alguien tiene alguna duda. Así que si alguien quiere hacer alguna pregunta a través del chat, podemos hacer. O recordar que tenéis
que tenéis también un correo electrónico, info@bismart.com, o incluso el mío, ismael.baibe@bismart.com, si queréis hacernos alguna pregunta. Vale, nos preguntan que si como diccionario podríamos incluir SNOMED CT. Sí, podríamos incluirlo perfectamente. Lo que haríamos en nuestro caso es una de dos, o bien utilizar directamente el diccionario como si fueran sinónimos de diferentes palabras, o bien cargarlo de manera arbórea, de tal manera que cuando encontráramos un término, para saber el valor del término, añadiéramos ese SNOMED y saber si, bueno, que SNOMED nos dijera la importancia de ese término, o poder definir la importancia y el peso de ese término utilizando ese SNOMED. Es muy sencillo añadir SNOMED al sistema de folsonomía. También quiero explicaros un tema. Una de las cosas que nos hemos encontrado en los documentos nuestros aquí, en los documentos que hemos analizado del Instituto Catalán de la Salud, lo que nos hemos encontrado es que la mayor parte de los problemas, o sea, de las palabras que no encontrábamos, eran dislexias de teclado. Estamos muy acostumbrados a teclear a 100 o 120 pulsaciones por minuto, y muchas veces se nos van pasando letras, ¿no? Entonces hemos encontrado tantas veces repetida la palabra isquémico como la palabra isqueímico, es decir, que la M y la I habían sido cambiadas de posición. Esto, si hubiéramos pasado un sistema normal con una entidad maestra y hubiéramos intentado buscar estas palabras, todos estos isqueímicos los hubiéramos dejado de lado. En nuestro caso nos encontramos con que prácticamente estaba tantas veces isqueímico como isquémico. Y cuando lo analizamos así, vimos que era lo mismo. Lo que hicimos es ponerlo como sinónimo de isquémico, ¿vale? Y exactamente igual en Cataluña, que la gente escribe a doble lenguaje, mucha gente utiliza palabras catalanas en el mismo documento. Es un error muy habitual poner frases catalanas en medio de un documento, o incluso cuando cambias de párrafo, encontrarnos un documento que parecía a priori estar en castellano, de golpe hay una frase en catalán. Lo que hemos hecho en este caso es, ya que el documento cuando lo detectábamos nos decía que era castellano todo, incluir algunas frases en catalán, lo que hemos hecho ha sido analizar los términos encontrados con suficientes repeticiones, los hemos puesto como sinónimos del término en castellano, de tal manera que ahora cuando buscas, tú ya puedes encontrar directamente los isquémic o isquémico. Podrías buscar cualquiera de sus variantes. Y exactamente lo mismo podríamos hacer con SNOMED. Creo que he contestado la pregunta. Si hay alguna pregunta más. Bien, si alguien tiene otra pregunta otro día, o quiere que le hagamos una pequeña demostración, lo que, eh, lo que queremos es que todo el mundo pruebe este software, de tal manera que os vamos a ofrecer a los participantes a este webinar, os vamos a ofrecer un trial gratuito. Es decir, que podéis probar durante un mes o 2 meses con vuestros datos. Lo que queremos es que tener una pequeña muestra de vuestros datos, 1.000, 2.000 documentos, eso ya dependerá de lo que queráis, y esos documentos os los pondríamos en un sistema de folsonomía donde podríais vosotros ver el resultado y ver si podéis trabajar con ellos y qué os aporta esto, y para luego pues poderlo utilizar en todo el cómputo de datos. Lo que quiero mencionar es que no solo vale para altas y bajas médicas, sino nos lo están pidiendo también, por ejemplo, para el tema de revisión de mantenimientos de máquinas. Cuando hacemos un mantenimiento de una máquina de resonancia magnética, por ejemplo, o de una máquina de rayos X, nos viene un técnico que añade su nombre, la hora en la que hizo la revisión, y luego pone unos comentarios en texto, ¿vale? Esos comentarios tampoco se están estructurando. También se podrían estructurar esos comentarios y saber cuándo, o llegar a encontrar un patrón de fallos en las máquinas, y saber que cuando varias veces repetitivas un técnico encuentra un problema en tal máquina, esto implica al final que tal máquina se acaba estropeando, y poder hacer un predictivo de mantenimiento, dado que estructuramos todo ese texto, ¿no?
pero desde luego donde coge más sentido, porque tenemos más volumen, es todo el tema de altas médicas, bajas médicas, comprobar si realmente se están siguiendo las guías de práctica clínica dentro del hospital, ¿no? Sin necesidad de que todos los profesionales del hospital se aprendan un lenguaje común de cómo poner resonancia magnética. Una de las cosas también que hemos aprendido es que en Cataluña, por ejemplo, si has estudiado en una de las universidades, pones reso como resonancia magnética, en otras ponen resonancia magnética, otras le llaman resi, etcétera, ¿no? Incluso RM según qué centros. Entonces, cada médico está acostumbrado a escribirlo de su manera. Con la folsonomía nos lo encontraríamos repetido y lo pondríamos como sinónimo y no sería un problema. ¿Alguna pregunta más? Si alguien tiene alguna pregunta o le surge o quiere que aprobemos este trial con sus propios datos, por favor que nos escriba a info@bismart.com o bien a mi correo ismael.baibé@bismart.com o bien incluso a marketing@bismart.com o en la web de la empresa encontraréis datos para localizarnos. Damos por finalizado aquí este webinar. Muchas gracias por su asistencia y hasta la próxima. Gracias.